Ok, pues me parece que ya estamos en vivo. Recuerden que esto se retransmite en las plataformas de iHeartRadio, Spotify o Google Podcast. Va a estar en YouTube. Y pues buenas noches, bienvenidas Unis, bienvenidas Carmen. Qué gusto verlas por acá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La Isra, hola Carmen. Hola, Pues mucho bueno. gusto. Pues muchas gracias por compartir el espacio que vamos en esta ocasión pues, a abordar el tema de psicópatas narcisistas y autoestima, el narcisismo y autoestima, que son dos conceptos diferentes en dos saberes, dos prácticas diferentes, pero pues vamos a abordar lo que hay con la cuestión de la autoestima y el narcisismo en el psicópata narcisista, ¿no? Que pues bueno, pareciera una característica que unifica pues tanto aquel que se llama psicópata narcisista, psicópata integrado, narcisista abusivo, etcétera, ¿no? O, digamos, como generalmente se le ha eh, señalado o dicho en distintos espacios, no solamente nuestros, sino en otros lugares, ¿no? Y pues bueno, vamos a abordar el tema. Eh, Carmen, había allí esta inquietud sobre cómo plantear la pregunta, ¿no? Sobre cómo aterrizar, pues, esta condición de cuando una persona tiene, pues, condiciones comunes, normales de autoestima o narcisismo, si quieren, para los ortodoxos, y cuando eso ya no es sano, ¿no? Cuando ya es algo que perjudica al otro, ¿no? Quisiera nada más puntualizar algo. Eh, ¿Todo narcisista es psicópata narcisista? No. ¿Todo psicópata narcisista tiene narcisismo? Sí. ¿Todo el mundo tiene como estructura el narcisismo? Sí. Todos estamos, pero no todos llegamos a ser psicópatas narcisistas. Eso es otro boleto, ¿sí? Es un hecho que el narcisismo es una parte estructural de todas las personas, ¿sí? Si leemos a Freud, por ahí 1913, 1914, Introducción al narcisismo, pues nos avisa que pues todos los niños pues tienen o todos los sujetos empiezan con un narcisismo primario, posteriormente se elabora un narcisismo secundario y pues digamos que esa es la estructura pues elemental de todas las personas para pues saber qué hacer con la libido, hacer la represión y devenir como estructuras neuróticas habituales o comunes, ¿no? ¿Es ahí el origen del psicópata narcisista? Bueno, haría falta más estudios sobre ellos, ¿sí? No se ha aterrizado por completo, pero se puede teorizar. Lacan, pues, enuncia que, pues, en el estadio del espejo, allí se elabora, pues, el narcisismo y allí la investidura de los objetos y verse él como un objeto, es decir, el niño apreciarse como un reflejo y percibir ese reflejo, el qué hace con ese reflejo el niño cuando el niño se ve frente al espejo, es precisamente como que el origen de esta condición en la que se puede desviar a una psicopatía o puede, digamos, estructurarse pues la condición elemental del sujeto, de cómo es que tiene que ser, cómo es que va a ser, cómo es como se percibe, ¿sí? ¿Qué ocurre con el psicópata narcisista? Pues sucede que cosifica a las personas, ¿sí? No logra realizar un vínculo o ser empático o lograr, digamos, introyectar pues a su mundo narcisista, pues los conceptos o condiciones o vínculos o lazos que se puede hacer con el otro, ¿no? Es capaz de poder enunciar pues lo cotidiano que todos en el lenguaje manejamos, pero a diferencia de las estructuras normales cotidianas, el psicópata narcisista es capaz de construir una máscara precisamente para fungir o funcionar en las relaciones sociales, ¿sí? Y es allí donde precisamente me parece que es la diferencia
la gran diferencia del narcisista habitual que somos todos, que el narcisismo es parte constitutiva de cualquier sujeto, y el psicópata narcisista, ¿no? Todos tenemos un narcisismo, todos tenemos un autoconcepto, todos tenemos una autoestima, todos tenemos amor propio, ¿sí? Pero solamente el psicópata narcisista es el que no logra hacer un vínculo con otro semejante, ¿no? Y si lo hace es precisamente para nutrirse como narciso, como como sujeto individualista de sí, como aquella persona que va a utilizar al otro, a su semejante, a las parejas, a sus empleados, a sus familiares, sin importarles, sin tener en una cuestión económica, esa situación medible, cuantificable de la cuestión libidinal o del amor, por decir así, ¿no? Allí. Es esa una puntualidad con la que quería comenzar, diferenciando, ¿no? Y pues bueno, creo que cae ahí la pregunta, ¿cuándo es que ya es que ya daña ese narcisismo o ese amor propio o ese autoestima elevado, ¿no? Me parece que por ahí va, o entendí más o menos así la pregunta, ¿no? Ujú. Ok, bueno, surge un poquito esta situación o esta idea del concepto de la autoestima y narcisismo, un poco escuchándolos en algunos otros videos y todo en donde pues justamente menciona, ¿no? En un punto como a veces estar cerca de alguien con este narcisismo patológico llega a afectar tanto a la otra persona, tanto a esta, vamos a decir así, a la víctima, que llega un punto en donde eso que creía, esa parte de identidad, esa parte de imagen, esa autoestima, pues se ve desvalorizada, ¿no? Y creo que con actos muy sutiles de violencia o con poca violencia, que llega a un punto hasta ser justificable. Y me entra aquí una situación de poder replantear cómo es que esa autoestima se puede ver afectada en algún momento al estar cerca de una persona con esta patología y que muchas veces, creo que a veces se llega a transgiversar el pensar que lo que dice esta persona con este tipo de patologías, pues está en lo correcto, ¿no? Y creo que por eso llegamos a justificarlos. En esta parte de autoestima me ponía a replantear un poco, ¿no? Que la autoestima lo podríamos entender desde qué es la percepción emocional que tenemos de nosotros mismos. Y parte de esa percepción, pues implica también nuestra imagen, que tienen los demás de nosotros y que nosotros también nos vamos a ir construyendo en esta imagen ideal, ¿no? Y que pues sí, bien, justamente en esta creación de nuestra imagen que hacen de los demás de nosotros, pues tiene que ver desde la infancia, ¿no? Posteriormente, pues llega un punto en donde nosotros pues vamos siendo capaces de definir cuáles son nuestros estados de ánimo, nuestros aspectos físicos, nuestros éxitos, nuestros fracasos y sin fin, ¿no? Y se va a ir construyendo, se va haciendo una reconstrucción o una construcción, dependiendo nuestra historia de vida, de uno mismo. Pero creo que hay una parte que algunos autores lo manejan, ¿no? Como baja autoestima. Y entonces en esta búsqueda de, bueno, a ver, ¿qué es esto de la baja autoestima, no? Que algunos lo podríamos entender como esta parte de que a veces se puede llegar a ver afectado esta imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo se ha ido reforzando en el camino, pues a partir de abandonos, rechazos y sin fin. Pero creo que hay un momento en que todos podemos estar vulnerables. Bueno, yo me quedé pensando eso, ¿no? Dije, creo que más que baja autoestima o no, no sé qué tanto sea baja autoestima,
pero creo que en algún momento todos podemos estar vulnerables ante circunstancias que pasan, ¿no? Un claro ejemplo es esto de la pandemia. De una u otra forma nos afecta, de alguna u otra forma en algún momento nos vimos como involucrados, unos más, otros menos, pero justamente creo que en esta parte del narcisismo, a veces cuando llegamos a involucrarnos con personas en relaciones, en los diferentes espacios donde nos encontramos, ¿qué tanto llegamos a ser envueltos en estas relaciones, justamente en esta vulnerabilidad, tanto de nuestra historia de vida que traemos, como en estas situaciones que a veces pues no encontramos reafirmaciones positivas, ¿no? No encontramos ese acompañamiento, no tenemos las herramientas quizás suficientes. Y creo que es ahí donde a veces se llega a ver afectado esta situación, donde a veces, pues, cuando menos vemos ya estamos en una relación o hemos permitido estar en escenarios violentos con este tipo de personas, ¿no? En donde esta parte de identidad que yo tengo, me llamaba la atención tomando un poco el ejemplo de uno de los videos que veía, ¿no? Donde comentaba una compañera, eso que a ti te gusta como una película, pues de repente el otro te dice, pero eso está aburrido, ¿no? Mejor vamos a ver otra cosa. Esto está más interesante. O esta parte que a ti quizá te ha gustado, como el tejer, como cosas que uno en su identidad dice, bueno, yo creo en esto ser bueno. Y en algún momento pues te dicen, no, no, o sea, sí eres buena, pero igual podrías hacer mejor esto, ¿no? Esto que yo te digo, esto que yo creo, o esto que, pues a mí me conviene. Y creo que a veces justamente en esta baja autoestima o en esta vulnerabilidad que cualquiera puede tener en ciertos momentos, pues vamos justificando esas violencias sutiles, ¿no? Como, ay, pues no tiene nada de malo que deje de hacer esto en lo que yo creo ser buena, o en esto en que, esto que a mí me agrada, pues por esto, ¿no? Pues vamos a intentarlo. Pero resulta que creo que en un narcisismo patológico resulta que siempre lo que uno hace está mal. Creo que la otra persona siempre nos dicta qué es lo que está correcto, ¿no? Y me llamaba la atención porque justamente en hacer lectura un poco, pues hablaban en un apartado Eric Fromm sobre que a veces en esta autodesvalorización, pues llegamos a no tener esas, bueno, no lo dice con esas palabras, ¿no? Pero vaya, no llegamos a tener esas herramientas suficientes pues, para tener eh, algo más positivo de nuestra propia imagen. Pero, decía, hay que tener cuidado porque a veces el narcisista también se agarra de una desvalorización, pero en una cuestión de hacerse ver como víctima, ¿no? En una cuestión donde pareciera que cuando tú le cuestionas, cuando tú no haces lo que él quiere, pues él se ve herido, se ve frustrado y se ve enojado en ese aspecto, ¿no? Y que más que una baja autoestima, realmente es la parte de desvalorización que se adhiere para hacerse la víctima. Entonces ahí es donde digo, híjole, creo que hay que tener mucho cuidado en dónde sí es una baja autoestima y en dónde ya empieza a ser una cuestión ya más, pues no sé si hasta mmm, manipuladora de hacerse víctima, ¿no? Mm, Entonces, bueno, eso es un poco de lo que me estaba poniendo a pensar un poquito hasta aquí. No sé qué piensen ustedes al respecto. Mm. Ok. Unis, ¿quieres compartir algo? Sí, bueno, respecto a estas los dos como comentarios, me parece que de alguna forma, justo como tú lo dicen, esa línea es de cierta forma muy delgada, pero sí hay como una perspectiva como muy importante, ¿no? Por ejemplo, pensaba que de pronto el psicópata narcisista tiene un sentido desmesurado de lo que
él es, ¿no? De su propia importancia en cuanto a esta necesidad de atención, cómo de pronto busca como generar relaciones conflictivas, pero con esta finalidad de lastimar al otro, ¿no? O tal vez no lo hace como de manera, bueno, no sé si lo haga así o no, pero como que es su forma, como de alguna, eh, al no tener esta capacidad emocional que de pronto a lo mejor otras personas sí tenemos, pero él tiene esta otra parte cognitiva, ¿no? Entonces es como muy racional en el decir esta parte que comentaba Isra, de este asunto social, él dice, bueno, me voy a ir por ahí porque sé que esto es lo que debería de ser, y entonces busca como esas estrategias para lastimar al otro. Y bueno, al final creo que el asunto entre la autoestima y este asunto de ser psicópata narcisista es que, bueno, constantemente va a buscar su beneficio y, y, y lo va a hacer sin importarle el otro, ¿no? Y no solo en el ámbito de las parejas, ¿no? En todos los ámbitos en cuanto en el trabajo, en las escuelas, ¿no? Lo que busca siempre va a ser su beneficio, que en este caso es obtener a lo mejor una remuneración económica, cierta información, alguna posición, y pues bueno, él va a buscar todos los medios necesarios para hacer sentir culpable al otro con estrategias de esta parte de humillación, falta de apoyo, desvalorización, que justo llevan a la otra persona de pronto a ya no saber qué es lo que le gusta, qué no le gusta, y pues que como cada uno vaya perdiendo su esencia, ¿no? Ahí ya, como bien decías, Carmen, ya no te queda claro qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que a él le gusta y qué es lo que es correcto y qué es lo que no. A mí pensaba desde la sesión pasada en relación a como este asunto con el origen, con las infancias, y cómo, pues sí, de alguna forma es como importante como rescatar estas crianzas o incluso justo todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que quería comentar. Ok, muchas gracias. Y pues vaya, me viene a la mente en principio algo que quería comentar a propósito de lo que Carmen menciona, que existe una novela que se llama El perfume, que es novela de Patrick Suskind, eh, del 85, me parece ser 85-86. Dicha obra eh, habla de un psicópata, sí, habla de una persona que precisamente la escena inicial creo que puede ilustrar mucho qué ocurre en relación al narcisismo, ¿no? La escena inicial versa a partir de que pues una mujer da a luz en un mercado y el niño cae en una cesta donde estaban los desechos de los pescados, las tripas que los, digamos, comerciantes tiraban. Justo allí cae este niño en ese olor intenso, ¿sí? Al caer ahí, la madre es extraída por la policía y pues no se sabe más de ella, ¿no? Y que pues anudando un poquito esta situación, eh, puede eso explicar, digamos, la trama de la novela en la cual pues este joven, Jean-Baptiste, busca incansablemente el aroma perfecto, ¿sí? Y es precisamente donde él llega a este mundo con esa intensidad de aroma que percibe, que no es capaz de percibir el suyo y que más allá de esta interpretación metafórica, también desde el estadio del espejo de Lacan podríamos pensar, pues bueno, esa mirada de la madre no lo envuelve, no lo acoge, ¿sí? Y eso que elementalmente ocurre cuando un niño nace,
que es embestido como un ser humano, como un sujeto, como un niño, que es totalmente dependiente, si no hay esa mirada que envuelve al sujeto, a esa cosita pequeña, si no hay alguien que lo ame, es ahí donde precisamente esa condición se estructura desde ese principio, ¿sí? ¿Cómo es que ocurre? Es que elementalmente, pues esa pérdida de económica, de transferencia, de amor, se vuelve después, como en Jean-Baptiste, pues una obsesión por buscar el amor en otras cosas, en otras condiciones. Como no percibe el propio, lo busca en otras mujeres, las mujeres más bellas del país, según la novela, ¿no? Así igual acá, recuerdo la entrevista que tuve con Teresita, Teresa Bernal, que decía pues bueno, hay un cierto tipo de condiciones que existen en estas personas que le decía como vampiros energéticos, en el que pues al carecer de una condición propia, la buscan los demás, ¿sí? Y es precisamente aquella condición que absorbe de su pareja, de su otro, una cuestión más allá de las condiciones de amor que vulnera pues a la otra persona, victimiza y criminaliza una relación. Se posiciona esa condición victimal criminal y se juega mutuamente entre que el psicópata narcisista después se siente la víctima y después criminaliza sus actos, ¿sí? Y esa relación en la que pues la víctima elementalmente cuando es la pareja y que de alguna otra manera desfallece ante pues la necesidad de su psicópata narcisista, me parece le da entrada precisamente cuando el psicópata narcisista vulnera a través de su discurso, de su encanto, de su enamoramiento, vulnera a la otra persona precisamente con aquello que digamos, si lo trabajo con los términos de autoestima, cuando con la autoestima de la otra persona. Es decir, yo psicópata narcisista me adhiero a aquellas condiciones que están vulneradas o sensibles de mi pareja para precisamente tomar posición de ese lugar y hacerme de mi propia, digamos, autoestima o narcisismo o vanagloriarme a mí mismo, hacerme el sufrimiento de la otra persona, ¿no? No sé si me logro explicar, pero tiene que ver precisamente con una mecánica que está elementalmente estructurada para pensar en cosificar a la otra persona. Es decir, una vez que yo poseo esta relación, que yo domino, controlo esta relación, lo que tú digas no vale, ¿no? Lo que tú digas, hagas, no vale. Lo que vale es lo que digo yo, porque yo soy el narcisista principal, el principal proveedor de las ideas más geniales, porque el narcisismo apuntala precisamente a esa individualidad, a esa unificación, a esa no división, a esa no compartir, ¿sí? Y lo que tú digas, yo lo invalido como narcisista, ¿sí? Y el sujeto víctima en ese velo donde se idolatra al narcisista, pues, o está encantado con ese narcisista, con su discurso, con cualquier mascarilla que ocupe de sabiduría, de poderío, qué sé yo, es precisamente ahí donde donde cede como sujeto, ¿sí? Y se pone a merced de aquella persona, se pone de su tapete, ¿sí? Me parece que en ese tenor más o menos se juega esta condición. El autoestima o narcisismo de la otra persona, de la víctima, de la pareja del psicópata narcisista, se ve vulnerado, se ve infectado, se ve, digamos, abordado, invadido por la psicopatía narcisista en la que de repente se desecha o se toma lugar.
me parece que en ese tenor, pues, existe esa operatividad. En ese sentido, viene a, digamos, a ser consecuente de aquello que desde pequeño no se obtuvo, ¿sí? Esa mirada que no se, digamos, logró, si lo ponemos con Lacan en el estadio de espejos, si lo ponemos con Freud, en ese narcisismo secundario, esa mirada que no logró embestir o libidinizar aquel niño que de repente eh, se le cosificó, y eso tiene que ver con, por ejemplo, los embarazos deseados o no deseados, con cómo una madre o un padre toma el advenimiento, la llegada de un niño, ¿sí? Eso llega a reflejarse en el trato, ¿sí? En ese trato que puede ser un maltrato, un abuso, lo que sea, condición que se va, digamos, a instaurar o cimentar como una condición habitual, normal, común, cotidiana, que posteriormente va a repetir, ¿sí? El niño que no recibe amor, así como lo veo en la obra de Jean-Baptiste, del perfume, el niño que no es abrazado por su propio gremio, es capaz, bueno, dice el dicho, es capaz de incendiar todo el bosque para poder sentir el calor, ¿no? Y eso tiene que ver con la psicopatía, ¿no? Con los comportamientos en los que ya se desborda a las personas, ¿no? En las que ya su comportamiento ya no es social, ¿no? Ujú. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Pues bueno, yo considero lo siguiente. ¿O ibas a hablar tú, Ruth? Ah, bueno. Yo considero lo siguiente, pues sí, evidentemente se arma de varias herramientas la persona con estas patologías. Un poco investigando y leyendo, pues doy cuenta, ¿no? Justamente de que está desde lo más sutil y incluso hasta con una imagen muy, muy bondadosa de querer ayudar a todos. Y me recuerda mucho estas historias trágicas y feas que han llegado a pasar donde utilizan incluso a los niños que tienen una incapacidad o algo y lo suben a las redes, ¿no? Mira, mira, el niño que adopté y yo, aquí estoy ayudándolo y necesito que la gente también me ayude porque ya no puedo más y vean cómo sufro, ¿no? Y se envuelven en una cuestión de mucha bondad y mucha victimización y sin fin de cosas y muchas veces el trasfondo es un maltrato hacia ese pequeñito, justamente porque no se ve como un sujeto, ¿no? Sino más bien como un objeto en el cual satisfago este, mi, mm, mis necesidades, ¿no? En este caso, pues el ser admirado, el ser elogiado porque no cualquiera adopta un niño, ¿no? Tomándolo como un ejemplo. Muchas situaciones así muy, muy complejas en donde sí, justamente alguien con un narcisismo patológico pues se arma de herramientas. Aquí es donde creo que también es necesario a veces en esta autoestima o en este amor propio, por llamarlo de alguna forma, en esta imagen que nos hacemos de uno mismo, que se construye y se reconstruye una y otra vez en este ir y venir de la vida. Creo que es necesario justamente también tener las herramientas para saber cuándo decir hasta aquí y hasta dónde aguanto, dónde ya no es necesario seguir, ¿no? Porque es muy desgastante estar al lado de este tipo de personas o de ambientes, ¿no? Hablando desde una cuestión institucional muchas veces, ¿no? Que es otra situación, un monstruo más complejo, creo, a veces, porque no se ve como tal el sujeto, pero ahí también se maneja muchas veces el narcisismo, pero bueno, creo que ese es otro tema que se podrá tratar en otro momento. Sin embargo, creo que en la cuestión de autoestima hay algo
Sí, justamente a veces cuando hay pequeñitos donde se les celebra todo, ¿no? Y se llega a exagerar a veces estos premios y también los castigos, es donde creo que hay que tener ese cuidado, en donde se tendría que hacer muy autocrítico de que a veces, pues sí, ¿no? Un ejemplo de ello es, sí, a veces uno es bueno para ciertas cosas, pero justamente es saber que hay alguien más que lo hará mejor que yo, ¿no? O hay alguien más que en algún momento me superará o aprenderá lo mismo que yo y en fin. Aquí es yo cómo estoy conmigo misma en eso que yo sé y también dejarme retroalimentar y también permitirme aprender. Creo que esa es parte de la construcción que podemos hacer lo más positiva o sana o amigable con uno mismo, ¿no? En la cuestión del narcisismo, creo que no nos permitimos ese aprendizaje. Es como crees que tú vas a ser mejor que yo. No hay nadie mejor que yo. ¿Qué te pasa, no? Y a veces cuando nos ven reflejados en esa cuestión de que ya no podemos sostener esta imagen narcisista, es creo que en donde chin, y herimos. Y justamente el narcisista no va a permitir aprender, va a herirse, va a flagelarse o va a frustrarse, pero no va a aprender. Entonces creo que ahí cuando algo nos lastima, algo nos hiere, creo que es donde debemos de cuestionar realmente en dónde está esa parte de amor propio, ¿no? ¿En dónde está esa parte de lidiar con la crítica, del que no lo sabemos siempre todo, no la tenemos siempre con uno, ¿no? Y a veces en esta parte narcisista creo que no se permite eso. Creo que ahí es donde no hay un aprendizaje, más bien hay una deformación muchas veces de la realidad, en donde, pues si no soy el único bueno, pues quizás porque el mundo no es bueno para mí, ¿no? Y a veces es lo que comento en las sesiones, ¿no? No, no eres tú contra el mundo, ni el mundo contra de ti, ¿no? Tranquila, tranquilo, vámonos más despacio. Así que el universo no gira a tu alrededor, ¿no? Vámonos más despacio, las cosas se hacen contigo sin ti, pero vamos a encaminarnos a que se haga lo que tienes que hacer en una cuestión de responsabilidad. Y creo que ahí es donde podemos ir construyendo esa autoestima. Lamentablemente, pues sí, en una cuestión narcisista, pues no se va a lograr, creo que tan fácil, o muchas veces ni siquiera se quiere lograr, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde podremos checar qué tanto están estas personas que nos rodean, qué tanto está esta cuestión patológica muchas veces en los escenarios que nos hemos tenido que mover o estar o estamos para ver qué tanto estas personas están dispuestas a aprender o qué tanto están ensimismados en no aprender, ¿no? Y que muchas veces se encuentra, sobre todo en los campos, bueno, yo creo que se encuentra en muchas, ¿no? En muchas cosas, bien lo mencionan, en el área escolar, en los trabajos, en las parejas, en la familia, ¿no? Entonces sí es una situación ahí compleja y así como, bueno, un poco mi reflexión es, sí como el narcisista tiene estas herramientas bondadosas o a veces muy directas o sutiles en violencia, creo que también uno cuando sabe quién es y se trabaja esa identidad, esa imagen de uno mismo. Creo que no nos vienen a contar quiénes somos y creo que es ahí donde tenemos que buscar esas herramientas justamente de apoyo terapéutico, algunas situaciones que nos hagan reflexionar o cuestionar nuestras historias de vida, ir reconstruyendo eso que en algún momento a lo mejor no estuvo del todo bien, ¿no? Porque vaya, la autoestima, a mí no me gustaría que se entendiera como una cuestión de quererse uno mismo, ¿no? Nada más así bien de coaching. Quiérete, ámate, tú vales mucho. O sea, yo no dudo que sí valgamos mucho, ¿no? Pero creo que implica más una cuestión de opiniones, de sensaciones, de actitudes, de retroalimentaciones y sin fin de cosas que van construyendo nuestra vida, ¿no? Entonces no nada más es un quererse, es conlleva más allá de quererse, es conocerse y a veces conocerse implica pues dolencias, ¿no? Implica entrarle a esta parte de lo que pues no siempre tenemos la razón
y creo que en el narcisismo pues ya no se logra. Entonces, por eso me llamaba un poco la atención este tema, ¿no? Cómo puede ser hasta tierno el asunto y a veces una línea muy delgadita de pensar que hay gente que se ve muy exitosa y me recuerda mucho una imagen, ¿no? De un gatito viéndose al espejo y en el espejo está un león, ¿no? Entonces, pues qué tan inflados a veces tenemos ese narcisismo, que pues bien lo decía, pues no depende, ¿no? Cómo llevemos a cabo el narcisismo y hasta dónde ya entra en una cuestión de deformar la realidad para hacerla nuestra, ¿no? Un poco por ahí. No sé qué piensen ustedes. Bueno, yo me quedo como pensando un poco acerca de este asunto con las víctimas de un psicópata narcisista y cómo de pronto sí, esto que comenta Isra, uno queda como impactada ante su primera impresión, ¿no? Pero ¿qué ocurre después con el miedo? ¿No? Porque de alguna forma creo que en algún punto ellos se meten tanto y te hacen sentir tan mal o de pronto como esto que ocurre solamente como en casa, ¿no? O en un lugar a solas donde, bueno, si tú lo dices va a pasar esto y esto y esto, como ese acoso como más psicológico que como bien lo decían en la transmisión con esta abogada, pues no ocurre a partir de lo físico, ¿no? Sino de lo psicológico. ¿Y qué pasa de pronto cuando ya uno ya no encuentra esa salida, ¿no? Como ese miedo a qué hacer, pues ya estoy sola, solo está él, y que creo que de alguna forma también tiene un poco que ver con este asunto de acostumbrarse a la violencia, ¿no? De las cosas que he podido leer y en muchos casos, pues estas víctimas tal vez están como acostumbradas no en todos los casos, como lo decíamos la ocasión pasada, pero a veces ocurre, ¿no? Que uno está tan acostumbrada a esa violencia que ya es natural. Y entonces uno ya no sabe qué hacer, si realmente es, es por ahí o no debe de ser. Y, y creo que justo el asunto más allá de lo que ocurre es como esta desvalorización eh, que deja después de estar con una persona así, ¿no? Pensaba un poquito en un texto que leía acerca de cómo de pronto, y con esto que confirma Isra, la estructura que tiene todo niño, ¿no? Del narcisismo. Y entonces, como si para un psicópata narcisista, no lo sé, es algo que se me ocurrió, no sé si realmente sea así, es como la víctima un objeto transicional, ¿no? Algo que tiene aquí, no lo quiere soltar y entonces pues ya lo trae de arriba abajo y ya todo golpeado, pero está ahí, ¿no? Y en el momento que ve otro que a lo mejor le gusta más, pues entonces ya hace esa transición, pero tampoco deja este otro objeto, ¿no? Y que justo es eso, no ser un objeto, no ser una persona. Eh, Creo que es por ahí, ¿no? Y pues bueno, esa sería como mi participación. Muchas gracias. Gracias, Unis. Y pues vaya, planteas algo interesante de la víctima del psicópata narcisista como objeto transicional, que bueno, ya es ¿qué es el objeto transicional? Aquello que le ayuda a un niño a pasar de una etapa a otra etapa, ¿no? Lo podemos ver claro en la caricatura de Snoopy, donde hay un niño que tiene su mantita, ¿sí? Que como bien dice, está toda mugrosa, está toda rota, pero no la puede soltar, ¿sí? Es muchas veces por ejemplo, sería también el Woody, el vaquerito de Andy, ¿sí? Que es un objeto transicional que se llevó hasta la universidad, ¿sí? Los objetos transicionales son eh, una necesidad imperiosa del sujeto que no puede abandonar y le brinda cierta seguridad o estructura. Eso es muy interesante. Y hay algo en ello en los narcisistas, en los psicópatas narcisistas, que mantienen vínculo con
la mayoría de sus parejas, ¿sí? Aún ya sus parejas tengan pareja, otra pareja, siempre mantienen, casi por lo regular, mantienen un vínculo, no son capaces de elaborar un duelo, una pérdida, ¿sí? Y algunos autores dirán que pues las parejas se vuelven un tipo de trofeo, ¿sí? Y generalmente las exparejas se vuelven una competencia desfavorable para con la pareja nueva o la nueva víctima, ¿sí? Siempre está la víctima en competencia ciega con la expareja, ¿sí? Es que mi novia hacía mejor esta sopa, es que mi novia hacía esto, es que, y pareciera que no la puede superar, ¿no? Y las ponen o los ponen en competencia automática, así como que a competir con un fantasma, y es algo muy, muy complicado de llevar en una relación, en cualquier relación, ¿sí? Y si lo pienso en el terreno, por ejemplo, laboral, los patrones, es que mi equipo anterior era mejor, es que yo tenía un trabajador muy bueno, es que la secretaria era buenísima y era la mejor que he tenido en toda la vida, y no le da a uno la oportunidad de escribir una nueva historia, sino más bien se vive a la sombra de la relación anterior. Pues bueno, creo que de aquí saldrían nuevos temas, nuevas preguntas que formularemos por la siguiente sesión. Yo creo que por la situación y condición, hoy estaría bueno dejarle por aquí. ¿Qué les parece? Y me parece muy bien, muchas gracias. Y bueno, Ok, ya para cerrar con esto que dices, al final ni siquiera es que ese anterior sea tan bueno, ¿no? Nada más es una forma de triangular y hacer sentir mal al otro de que pues siempre hay alguien que pueda hacerlo mejor que tú, ¿no? Pero es como esta condición de no hay como algo que sea suficiente. así Muchas gracias. es. Gracias, Eunice. Carmen, algo con lo que quieras cerrar. Abre tu micrófono, Carmen. Y Ya, listo. ¿me escuchas? Sí, Híjole, pues yo no he pensado esta última parte del objeto transicional, no lo había contemplado, pero ahorita me ni por está aquí tampoco, moviendo. ¿eh? Digo, gran aportación. Y todo surge de lo que mencionaste. Y digo, wow, sí, 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 por ahí va. Ajá, sí, Realmente Carmen, perdón. no lo había checado y hoy no sé, ahorita me mueve algunas situaciones que ahora empiezo a entender un poquito algunos aspectos a la hora de trabajar que digo, órale, no, ahorita me movió el cerebro, yo creo, un poco la ardilla. Está Eso es muy bueno bueno. para plantearse, ¿sí? Eso es bueno, plantearse y reformularse cosas. Pues bueno, ¿algo más, Carmen? ¿Algo más que quieran agregar, Eunice? ¿No? Bueno, No, pues les agradezco su charla, su participación. Reitero, sigan las redes sociales de Valkyria L, que está en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en podcast, en Spotify, iHeartRadio, eh, y pues bueno, Acast también está. Chéquenlo y pues envíen sus dudas, preguntas. No esperamos ser tal cual la respuesta a todas las incógnitas de esta condición que se está escribiendo, que es el psicópata narcisista, como lo quieran conocer, pero creo que podríamos abrir un discurso, un diálogo con quien esté interesado, ¿sí? Con quien desee participar, adelante, bienvenido. Y pues de pronto nos estaremos escuchando aquí la próxima semana con estas cosas que espero que sean detonantes como lo fue hoy, que nos llevamos más cosas, más cosas que pensar, que aterrizar, ¿sí? Muchas gracias y pues bueno, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén. Nos vemos la próxima. Gracias, buenas noches. Bye. buenas Bye, noches, hasta luego. bye.